Alejandro giró la llave en la cerradura y escuchó cómo la pesada puerta del apartamento se abría suavemente. En el recibidor olía a los perfumes familiares de su esposa y al aroma apenas perceptible del café. Dejó la maleta en el suelo y escuchó, desde el salón llegaban los sonidos amortiguados del televisor. Carmen, ya estoy en casa, dijo en voz baja, quitándose la chaqueta. Ella apareció en el umbral casi al instante, como si hubiera estado esperando precisamente ese momento. Llevaba un vestido nuevo, azul marino, que realzaba su figura. El pelo lo llevaba peinado de otra manera, más corto y con más volumen en las raíces. ¿Qué tal el viaje?, preguntó, acercándose y rozando su mejilla con los labios. Bien. Te he echado tanto de menos. Alejandro la abrazó por los hombros, aspirando su aroma familiar. ¿Te has cambiado el peinado? Ayer estuve en la peluquería. ¿Te gusta? Él la miró atentamente. Carmen realmente parecía más fresca, más joven. El nuevo corte le sentaba bien. Mucho. ¿Te favorece? Ella sonrió y le tomó de la mano. Ven, cuéntame qué tal todo. ¿Quieres café? Mejor más tarde. Primero me cambio de ropa. En el dormitorio, Alejandro se desanudaba la corbata lentamente, sintiendo cómo se liberaba gradualmente la tensión de los últimos días. Los viajes de trabajo agotaban no tanto por el trabajo en sí, sino por la necesidad de estar constantemente alerta, controlando cada palabra y movimiento. En casa podía relajarse. Carmen pasó por delante de él hacia la ventana, ajustando las cortinas. Mañana mis padres nos esperan para cenar, dijo sin darse la vuelta. Mamá está preparando algo especial. 12 años, después de todo, es una fecha importante. Alejandro asintió, aunque ella no lo viera. Las cenas en casa de su suegro y suegra eran parte del ritual familiar. Una parte necesaria. ¿A qué hora? A las 7. Papá dice que quiere hablar contigo sobre los nuevos nombramientos en la provincia. Parece que a alguno de tus colegas le espera un ascenso. Entiendo. Se cambiaba lentamente, reflexionando sobre la velada que se avecinaba. Lebedev nunca hablaba por hablar. Si había sacado el tema de los nombramientos, tenía sus razones. Quizás quería averiguar algo o, al contrario, comunicar algo. Alejandro, Carmen se volvió hacia él. ¿Y si este año nos vamos de vacaciones antes? En junio, por ejemplo. Ya hará buen tiempo y habrá menos gente. ¿A dónde? Al sur. A la playa. ¿Recuerdas? Hablamos de ese lugar donde estuvimos el año pasado. Qué aire, qué naturaleza. Alejandro se ponía la camisa de casa, reflexionando. Vacaciones en junio significaba que tendría que negociar con la dirección, aplazar varias reuniones importantes. Pero la idea no estaba mal. Se puede intentar. Solo hay que planificarlo todo con antelación. Por supuesto. Carmen se acercó al espejo, arreglándose el pelo. Y también estaba pensando en lo que habíamos hablado antes. Sobre los niños. Alejandro se quedó inmóvil con la camisa en las manos. Este tema surgía entre ellos periódicamente y cada vez él sentía una especie de resistencia interior. No porque no quisiera hijos. Simplemente, el momento no era el adecuado. ¿Te refieres al tratamiento? Sí. El médico decía que técnicamente todo está bien, solo hay que ayudar un poco a la naturaleza. Hablaba con cautela, como siempre que tocaba este tema. Ya tengo 34 años. Si queremos intentarlo, mejor no esperar más. Alejandro se abrochó la camisa y se acercó a ella. En el espejo se veían los dos, ella un poco tensa, él pensativo. Hablemos de esto más tarde. Después de las vacaciones, por ejemplo. Ahora tengo demasiadas cosas en el trabajo. De acuerdo, accedió ella rápidamente. Demasiado rápido. Él comprendió que esperaba precisamente esa respuesta. Y esto le sorprendió un poco. Antes Carmen era más insistente en los asuntos que consideraba importantes. ¿No te has disgustado? No, ¿qué va? Lo entiendo. Se volvió hacia él y sonrió. Lo importante es que hablamos de ello. Bajaron al salón, donde Carmen ya había preparado el café. Alejandro se acomodó en su sillón habitual, sintiendo cómo el cuerpo finalmente se relajaba después del largo viaje. Cuéntame, ¿qué tal en la galería? Pidió, aceptando la taza. Ah, allí ahora está muy interesante.
Carmen se animó. Estamos preparando una exposición de artistas jóvenes. Obras tan inusuales, una visión completamente nueva de las cosas habituales. ¿Qué tan jóvenes? El mayor tiene 32 años. ¿Te imaginas qué energía, qué libertad en sus obras? No tienen miedo de experimentar, no miran atrás a las tradiciones. Alejandro la escuchaba, observando cómo se encendían sus ojos cuando hablaba del trabajo. Carmen siempre había sido una persona apasionada, pero últimamente su entusiasmo por el arte contemporáneo parecía especialmente fuerte. ¿Y qué piensa la dirección de la galería de tanta audacia? El director lo apoya. Dice que hay que ir al compás de los tiempos, atraer a nuevos públicos. Hizo una pausa, bebiendo café. Y sabes, el público realmente se interesa. En la última inauguración hubo tanta gente que apenas cabían en las salas. Qué bien que el trabajo te dé satisfacción. Sí. Carmen lo miró atentamente. ¿Y tú qué tal? ¿Fue duro el viaje? No, ¿qué va? Todo normal. Negociaciones, reuniones, informes. Nada especial. No le contó la tensión que había sentido los últimos meses. Que algunas decisiones de la dirección le generaban dudas. Que a veces por las noches se quedaba despierto, preguntándose si iban por el camino correcto. Carmen ya se preocupaba bastante por él. Alejandro, dijo de repente, ¿y si realmente intentáramos cambiar algo en la vida? No de forma radical, claro, pero, ¿refrescar todo de alguna manera? ¿A qué te refieres? No lo sé exactamente. Quizás viajar más. O hacer algo nuevo juntos. Se calló. A veces tengo la sensación de que vivimos por inercia. Trabajo, casa, padres, otra vez trabajo. Alejandro la miró atentamente. Durante 12 años de matrimonio había aprendido a leer sus estados de ánimo y ahora sentía que detrás de esas palabras se escondía algo más grande que el simple deseo de diversificar el ocio. ¿Te falta algo? No, no en ese sentido. Negó rápidamente con la cabeza. Simplemente, quiero más vida, ¿entiendes? Más momentos brillantes, nuevas experiencias. Te entiendo. Y realmente entendía. Él mismo a veces sentía algo parecido, como si la vida fluyera por un cauce establecido, y fuera necesario hacer cada vez más esfuerzos para mantenerse a flote, no digamos ya cambiar de dirección. Después de las vacaciones lo pensaremos, dijo. Quizás realmente valga la pena cambiar algo. Carmen asintió y se levantó del sofá. Voy a preparar la cena. Supongo que tienes hambre. No estaría mal. Quedándose solo, Alejandro se recostó en el sillón y cerró los ojos. En la casa reinaba esa tranquilidad especial que solo se da en casa, cuando finalmente puedes relajarte y no pensar en cómo te ves y qué dices. Al cabo de un rato le llegó el sonido del cuchillo sobre la tabla de cortar y el suave chisporroteo de la sartén. Estos sonidos tenían un efecto tranquilizador, recordándole cosas simples y comprensibles. Casa, familia, cena después del día de trabajo. Pensó en la velada de mañana en casa de los padres de Carmen. Lebedev siempre había sido correcto con él, incluso amable, pero Alejandro sentía que su suegro lo evaluaba, seguía sus éxitos profesionales, pesaba cada palabra. Esto no le molestaba, simplemente requería cierta atención. Galina, la madre de Carmen, era más sencilla y abierta. Se alegraba sinceramente de los éxitos del yerno, estaba orgullosa de su hija, le gustaba mostrar las nuevas adquisiciones para la casa y hablar de los planes de reforma. Con ella era más fácil comunicarse. La cena está lista, llamó Carmen desde la cocina. En la mesa hablaron de cosas cotidianas, de los planes para el fin de semana, de esa película que querían ver, de amigos a los que hacía tiempo que no veían. La conversación fluía sin prisa, sin pausas ni tensión. Alejandro observaba a su mujer y notaba de nuevo cierto cambio en ella. No solo el peinado. Algo en la manera de comportarse, en las entonaciones. Como si se hubiera vuelto más segura de sí misma o, más feliz. Hoy estás especialmente guapa, dijo. Gracias. Carmen sonrió. Probablemente porque has vuelto. Te he echado de menos. Y yo a ti. Era verdad. A pesar de todas las complejidades y cosas no dichas que a veces surgían entre ellos, la casa sin ella parecía vacía. Carmen era parte de su vida, parte de ese mundo que él había construido y en el que se sentía protegido. Después de cenar se instalaron en el salón, pusieron música.
Carmen leía un libro, Alejandro revisaba documentos que había traído de la oficina. Una velada familiar normal, tranquila y pausada. Alejandro, dijo Carmen sin levantar los ojos del libro, ¿recuerdas nuestras primeras vacaciones juntos? Cuando fuimos a esas montañas, alquilamos esa casita pequeña cerca del lago. Claro que me acuerdo. Tú te pasabas los días pintando paisajes y yo intentaba pescar. Y no pescaste ni uno. Pero cenamos toda la semana en ese restaurante del embarcadero. Carmen se rió. La dueña pensaba que éramos recién casados y nos regalaba constantemente sus tartas. Y éramos recién casados. Solo llevábamos 2 años casados. Sí, Carmen cerró el libro y lo miró. Qué rápido pasa el tiempo. A veces parece que fue ayer y a veces que ha pasado una eternidad. Alejandro dejó los documentos y se acercó a ella. ¿No crees que nos hemos vuelto demasiado serios? ¿En qué sentido? Antes nos reíamos más, hacíamos tonterías, cometíamos locuras. Hemos madurado. Es normal. Supongo. Se sentó a su lado en el sofá. Pero a veces echo de menos esa ligereza. Carmen se volvió hacia él, poniéndole la mano en el hombro. ¿Y qué nos impide recuperarla? No lo sé. ¿La costumbre de ser adultos? Se echó a reír, y en esa risa había algo de esa chica que había conocido 15 años atrás en la universidad. Aquella era espontánea, dispuesta a aventuras, llena de planes y sueños. Entonces intentemos ser menos adultos, dijo y lo besó. Este beso no era como los habituales. Tenía más pasión, más deseo. Alejandro sintió como algo respondía dentro de él, algo que casi había olvidado durante los últimos años de rutina y cansancio. Carmen. Chis, susurró. Vamos a estar aquí simplemente. Ahora. Como antes. Él la abrazó con más fuerza, aspirando el aroma de su cabello, sintiendo el calor de su cuerpo. Fuera ya había oscurecido completamente, en la casa solo estaba encendida una lámpara de pie en el rincón del salón, creando una luz suave e íntima. Se besaron largo rato, como si se redescubrieran mutuamente, y Alejandro pensaba que quizás Carmen tuviera razón. Quizás realmente necesitaran cambiar algo, refrescar la relación, recuperar esa cercanía que hubo una vez. Vámonos al dormitorio, dijo ella en voz baja. En el dormitorio se desnudaron lentamente, sin prisa, mirándose en la penumbra. Alejandro veía cómo la luz de la luna se posaba hermosamente en su piel, qué elegantes eran las líneas de su cuerpo, que conocía de memoria pero que ahora le parecía nuevo, desconocido. Cuando estaban tumbados juntos después, Carmen puso la cabeza en su pecho y dijo suavemente. ¿Sabes en qué pienso? ¿En qué? En que lo conseguiremos. Las vacaciones y, lo demás. Tenemos tiempo, tenemos posibilidades. Podemos hacer que nuestra vida sea como queremos. Alejandro le acariciaba el pelo, reflexionando sobre sus palabras. En ellas había una seguridad especial que antes no había notado. ¿Crees que podremos cambiar lo que parece inmutable? ¿Por qué no? Se incorporó y lo miró. Somos dueños de nuestra vida. Al menos, deberíamos serlo. No todo depende de nosotros. Muchas cosas sí dependen. Incluso más de lo que pensamos. Él quiso preguntarle de dónde le venía esa nueva filosofía, esa seguridad en la posibilidad de cambios, pero no lo hizo. Quizás porque él mismo a veces sentía algo parecido. El deseo de escapar de los marcos establecidos, probar algo diferente. Mañana en casa de tus padres será interesante, dijo en su lugar. Sí. Mamá ha prometido preparar tu plato favorito. Y nos enseñará los muebles nuevos del salón, la semana pasada lo cambiaron todo de sitio. ¿Y tu padre ha dicho algo sobre el trabajo? Solo que quiere hablar contigo. Carmen se acomodó otra vez en su pecho. Pero no te preocupes. Papá te aprecia, es evidente. No me preocupo. Solo tengo curiosidad por saber qué piensa. Mañana lo sabrás. Hablaron un poco más sobre los planes del día siguiente. Luego Carmen se durmió. Y Alejandro se quedó despierto escuchando su respiración tranquila, pensando que la vida realmente puede dar sorpresas. La velada de hoy no había sido como esperaba después de volver del viaje. Mejor. Más viva. Quizás realmente se habían obsesionado demasiado con la rutina y el trabajo, olvidando que entre ellos hubo una vez verdadera pasión. Y quizás se pudiera recuperar, si se esforzaran.
Fuera pasaban coches de vez en cuando, sus faros iluminaban el techo del dormitorio por un instante y luego volvía el silencio. Alejandro sentía como el cansancio de los últimos días finalmente se retiraba, dando paso a la tranquilidad y a una nueva expectativa. Mañana sería un nuevo día. Cena en casa de los padres de Carmen, conversación con el suegro, noticias familiares y planes. Pero por ahora simplemente yacía junto a su mujer, escuchaba su respiración y pensaba que la vida, posiblemente, les preparaba algo bueno. Pasó una semana. Alejandro deslizó el dedo por la pantalla de la tableta, revisando otra tabla con indicadores. Las cifras componían un cuadro bastante optimista, pero sabía que clientes de ese nivel raramente se conformaban con resultados simplemente buenos. Necesitaban ver excepcionalidad, singularidad en la propuesta. Roberto, ven un momento, lo llamó sin apartar la vista de los documentos. Kozlov apareció en la puerta casi al instante, con una carpeta de impresiones en las manos. ¿Ya está listo?, preguntó Alejandro. Sí, pero hay un par de puntos que vale la pena discutir. Roberto se acomodó en la silla frente a la mesa y abrió la carpeta. Mira, aquí la rentabilidad sale más alta de la declarada, pero solo con la condición de que tengamos en cuenta ciertas, digamos, particularidades de la planificación fiscal. Alejandro tomó las hojas que le tendía y estudió atentamente los cálculos. Roberto siempre había sido escrupuloso en el análisis, sabía encontrar soluciones que eran absolutamente legales, pero al mismo tiempo maximizaban los beneficios para el cliente. ¿Qué tan arriesgado es? Formalmente, sin riesgo. Todos los esquemas están probados, hay precedentes. Pero entiendes, los tiempos que corren, Roberto se encogió de hombros. Mejor prevenir. De acuerdo. Haz dos versiones de la presentación. Una conservadora, otra más agresiva. Que decidan ellos. Perfecto. Para mañana estará todo listo. Roberto recogió los papeles y ya se dirigía hacia la puerta cuando Alejandro lo detuvo. Oye, ¿no has notado que la gente alrededor se comporta de manera diferente? ¿En qué sentido? No lo sé exactamente. Tengo la sensación de que todos van con prisa a algún sitio, ocultan algo. ¿O me lo parece? Roberto reflexionó, cerrando la puerta. No, no te lo parece. Yo también lo siento. La semana pasada estuve en una reunión en la oficina central, había un ambiente como si todos esperaran algo. ¿O se prepararan? ¿Para qué se preparan? Eso es lo que no logro entender. ¿Quizás planean una reestructuración? ¿O nuevos nombramientos? Roberto se calló. ¿Tú tienes alguna información? No. Solo intuición. Entiendo. Bueno, si te enteras de algo, avísame. Después de que se fuera Roberto, Alejandro se quedó mucho tiempo sentado en la mesa, pensando en la presentación que se avecinaba. El cliente era serio, el proyecto grande. Del éxito de estas negociaciones dependía mucho, los indicadores financieros de su departamento y su propia reputación en la empresa. El teléfono vibró, un mensaje de Carmen. Me retraso. La reunión con posibles compradores se alarga. Cena sin mí. Alejandro miró el reloj. Las 7:30. Últimamente estos mensajes llegaban cada vez más a menudo. Ora negociaciones con coleccionistas, ora preparación urgente para una exposición, ora reunión con nuevos artistas. El trabajo en la galería realmente requería horarios flexibles, pero antes Carmen siempre avisaba de los retrasos con antelación. Escribió la respuesta, de acuerdo. No te agotes. Llegó a casa a las 9. La casa lo recibió con silencio y penumbra, Carmen aún no había vuelto. Calentó la cena que ella había preparado por la mañana, puso las noticias y se instaló en el salón. En la pantalla hablaban de la situación internacional. Pronósticos económicos, planes de desarrollo de infraestructuras. Temas habituales que normalmente le interesaban, pero hoy por alguna razón no captaban su atención. Los pensamientos volvían constantemente al trabajo, a la presentación de mañana, a la extraña sensación de que algo estaba cambiando alrededor. Carmen volvió hacia las 11. Alejandro oyó cómo chasqueó la cerradura, cómo se quitó los zapatos en el recibidor. Hola, dijo apareciendo en la puerta del salón. Perdona por llegar tan tarde. No pasa nada. ¿Qué tal la reunión? Bien. Gente muy prometedora, interesado seriamente en arte contemporáneo. Carmen se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de la silla.
Aunque tuve que explicar largo rato las particularidades de las inversiones en esta área. Entiendo. Alejandro la miró atentamente. Pareces cansada. Un poco. Hoy fue un día intenso. Me voy a duchar y me acuesto enseguida, ¿vale? Claro. Le dio un beso en la frente y se dirigió hacia la escalera que subía al dormitorio. Alejandro siguió viendo las noticias un rato más, luego apagó el televisor y también subió. Del baño llegaba el ruido del agua. Carmen se duchaba bastante tiempo, esto también se había convertido en una nueva costumbre suya. Antes se lavaba rápido, ahora podía estar bajo el agua media hora. Decía que la ayudaba a relajarse después del trabajo. Alejandro se desnudó y se metió en la cama, cogiendo el libro que llevaba varios días leyendo. Un thriller, bastante emocionante, pero hoy las líneas por alguna razón se difuminaban ante sus ojos. Cuando Carmen salió del baño, de ella emanaba el aroma del gel de ducha y de otro olor desconocido. Sutil, apenas perceptible. ¿Gel nuevo?, preguntó él. ¿Qué? Carmen se volvió, peinándose el pelo húmedo. Un olor nuevo. Ah, sí. Probé otra marca. Me gustó mucho. Se acostó a su lado, pero no se acurrucó como de costumbre, sino que se acomodó en su mitad de la cama, dándole la espalda. Carmen, ¿estás bien? Claro. Solo muy cansada. Mañana te contaré en detalle la reunión. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Pero el sueño no llegaba. Alejandro yacía reflexionando sobre el día que había pasado, sobre la presentación de mañana, sobre Carmen. Algo en su comportamiento de hoy le había parecido extraño. No sospechoso exactamente, simplemente no del todo habitual. Por la mañana ella se levantó antes que él, lo cual también era inusual. Cuando Alejandro bajó a la cocina, el desayuno ya estaba en la mesa y Carmen se disponía a marcharse. Temprano hoy, comentó él. Sí, tengo que preparar documentos para una nueva exposición. Le dio un beso en la mejilla. Nos vemos esta noche. Que tengas buen día. ¿Y tú? ¿Qué tal tu presentación? Hoy termino la preparación, mañana se la enseño a los clientes. Todo saldrá bien, estoy segura. Después de que se fuera, Alejandro se quedó un rato más sentado a la mesa, terminando el café y pensando en el día que tenía por delante. Tenía que reunirse con Roberto, editar definitivamente la presentación, hacer un ensayo. En la oficina las cosas fueron más rápido de lo que esperaba. Roberto realmente había preparado 2 versiones de cálculos, ambas impecablemente fundamentadas. La presentación quedó convincente y lógica. Creo que tenemos buenas posibilidades, dijo Roberto después de revisar la versión final. La propuesta es sólida. Mañana lo veremos. Alejandro, ¿puedo hacerte una pregunta que no es de trabajo? Por supuesto. ¿Planeas quedarte en la empresa mucho tiempo? La pregunta sonó inesperada. Alejandro miró a Roberto más atentamente. ¿Por qué preguntas? Es que, hay rumores de que se avecinan cambios. Unos hablan de expansión, otros de recortes. Quiero entender a qué prepararme. No sé nada concreto. Pero si se planea algo serio, seguro que nos avisarán con antelación. Espero. Roberto se fue, y Alejandro se quedó reflexionando sobre sus palabras. Los rumores sobre cambios realmente circulaban últimamente. Y no solo en el trabajo. Daba la impresión de que todo el mundo estaba en estado de expectativa de algo. Llegó a casa hacia las 7, pero Carmen aún no estaba. En la mesa había una nota, reunión con representantes de galería extranjera. Volveré tarde. Hay comida en la nevera. Alejandro calentó la cena y se sentó a comer solo. Fuera ya oscurecía, se encendieron las farolas. Barrio residencial tranquilo, vecinos apacibles, vida pausada. Todo como siempre, pero por alguna razón hoy este ambiente familiar no lo tranquilizaba. Subió al dormitorio decidiendo darse un baño. En el cuarto de baño, en la estantería, estaban los frascos habituales de cosmética de Carmen, pero entre ellos notó algo nuevo. Un frasco pequeño de cristal oscuro con la inscripción Tom Ford. Alejandro cogió el frasco y lo examinó atentamente. Perfume caro, definitivamente no de los que Carmen solía comprarse. Intentó recordar si le había regalado algo parecido, pero no pudo. Un regalo así seguro que lo habría recordado. Posiblemente se lo hubiera comprado ella misma. Aunque normalmente Carmen le consultaba sobre las compras caras.
Este perfume claramente costaba mucho. Después del baño se acostó en la cama con el libro, pero no conseguía leer. Los pensamientos volvían constantemente a las pequeñas rarezas de los últimos días. Retrasos en el trabajo, perfume nuevo, cierta manera especial de comportarse de Carmen. Hacia medianoche sonó el teléfono. Alejandro alargó la mano hacia el auricular, pero apenas pudo decir diga cuando se cortó la comunicación. En la pantalla apareció un número desconocido. Intentó volver a llamar, pero saltó el contestador. Una voz femenina pronunció la frase estándar de que el abonado no estaba disponible temporalmente. Media hora después Carmen llegó a casa. Alejandro oyó cómo subía por la escalera, intentando no hacer ruido. ¿No duermes?, preguntó en voz baja, asomándose al dormitorio. No. Acaban de llamar, pero colgaron. Probablemente algún contestador automático. O se equivocaron de número. Carmen pasó al baño. Ahora me ducho y me acuesto. ¿Qué tal la reunión? Bien. Gente muy interesante, viajan mucho, entienden bien de arte. Alejandro quiso preguntar más detalles, pero Carmen ya había cerrado la puerta del baño. Otra vez empezó a correr el agua, otra vez se duchaba largo rato. Cuando se acostó a su lado, él sintió el mismo olor desconocido de ayer. Aroma sutil y refinado. Carmen, dijo con cuidado, he visto perfume nuevo en el baño. Ah, sí. Se volvió hacia él. Me lo regalaron en la galería. Por las ventas exitosas de este mes. Caro, supongo. No lo sé. El director eligió los regalos él mismo. Entiendo. Se callaron. Carmen se puso cómoda, pero Alejandro sentía que no dormía. Alejandro, dijo de repente, ¿no has pensado en probar algo nuevo en la vida? Lo he pensado, ya hablamos de eso. ¿Qué querrías tú? Pues no lo sé. Cambiar de ambiente, hacer algo inusual. A veces me parece que somos demasiado predecibles. Tú misma dijiste hace poco que querías más experiencias intensas. Sí, lo dije. Y sigo pensando en ello. ¿A qué te refieres concretamente? Aún no lo sé. Solo tengo la sensación de que hay que cambiar algo. Alejandro se volvió hacia ella. Carmen, ¿estás bien? Últimamente estás como, diferente. ¿Diferente? En su voz sonó sorpresa. ¿En qué? No lo sé exactamente. Más, viva. Enérgica. ¿Eso es malo? No, claro. Solo que no estoy acostumbrado. Se calló, luego se rió suavemente. Quizás simplemente por fin he empezado a disfrutar de la vida. ¿Y antes no disfrutabas? Disfrutaba. Pero de otra manera. Más, tranquila. Alejandro quiso continuar la conversación, pero Carmen se volvió de lado, dando a entender que quería dormir. Él se quedó despierto mucho tiempo, reflexionando sobre sus palabras. Por la mañana desayunaron en silencio. Carmen tenía prisa, dijo que tenía que estar temprano en la galería para una reunión con nuevos artistas. Alejandro la observaba y notaba otra vez esa energía especial en sus movimientos, en su manera de hablar. Este fin de semana quería proponerte ir al teatro, dijo. Hay una obra nueva, buenas críticas. ¿Al teatro? Carmen reflexionó por un momento. Sabes, mejor esta vez no. Me duele la cabeza últimamente, me cuesta concentrarme en cosas serias. ¿Quizás deberías ir al médico? No creo que sea necesario. Solo cansancio acumulado. Entonces descansaremos en casa. Sí, es mejor. Después de que se fuera, Alejandro recogió la mesa y se preparó para ir al trabajo. El día se anunciaba de responsabilidad, presentación para un cliente importante. Había que concentrarse en el trabajo, no en reflexiones domésticas. Pero por el camino a la oficina se sorprendió analizando cada vez más el comportamiento de su mujer, buscando en él significados ocultos. Posiblemente simplemente estaba agotado y había empezado a dar importancia a pequeñeces que antes no notaba. Aunque las pequeñeces a veces se combinaban en un cuadro que era imposible ignorar. En la oficina le esperaba Roberto con la versión final de la presentación. Una vez más repasaron todos los puntos, verificaron los cálculos, ensayaron las respuestas a posibles preguntas. Listos, dijo Roberto. Mañana mostraremos de qué somos capaces. Sí. Lo principal es no ponerse nervioso y hablar con seguridad.
Tú nunca te pones nervioso antes de reuniones importantes. Antes no me ponía nervioso. Ahora por alguna razón sí. La edad, supongo, bromeó Roberto. O la vida matrimonial que ataca los nervios. Alejandro lo miró atentamente. ¿A qué te refieres? A nada especial. Es que todos los colegas casados tienen la misma historia, primero luna de miel, luego rutina, luego crisis de mediana edad. Yo aún no tengo ninguna crisis. Pues qué bien. Significa que eres una feliz excepción. Pero las palabras de Roberto hicieron reflexionar a Alejandro. ¿Era realmente una excepción? ¿O simplemente no quería admitir que en su vida matrimonial se habían perfilado algunos problemas? Por la noche Carmen se retrasó otra vez. Envió un mensaje hacia las 8, reunión inesperada con coleccionista. Muy importante. Volveré hacia las 10. Alejandro cenó solo, vio las noticias, intentó leer, pero no conseguía concentrarse. Caminaba por el apartamento intentando entender qué exactamente le preocupaba. Quizás Roberto tenía razón y eran simplemente cambios por la edad. ¿O cansancio acumulado del trabajo? ¿O quizás el problema era que él y Carmen realmente se habían vuelto demasiado distantes el uno del otro? A las 10:30 oyó cómo se abría la puerta de entrada. Carmen entró en el salón donde él estaba sentado con el libro. Hola, dijo, pareciendo cansada pero satisfecha. Perdona el retraso. No pasa nada. ¿Qué tal la reunión? Excelente. Esta persona está dispuesta a invertir dinero serio en nuestra galería. Hemos hablado de planes de desarrollo, nuevos proyectos. Bien. Significa que todo te va bien en el trabajo. Sí, ahora es un periodo muy prometedor. Carmen se sentó a su lado en el sofá, pero no se relajó como de costumbre. En ella se sentía cierta tensión interna, excitación. Alejandro, ¿estás satisfecho con tu trabajo? En general sí. ¿Por qué? Por curiosidad. ¿No quieres algo más? ¿Más en qué sentido? Bueno, proyectos más interesantes, desafíos más serios. Alejandro dejó el libro y la miró. Carmen, ¿a qué vienen estas preguntas? Solo pienso en nuestro futuro. En lo que queremos conseguir. ¿Qué quieres conseguir tú? Aún no lo sé exactamente. Pero siento que estoy lista para cambios. ¿Qué tipo de cambios? Cualquiera. Lo importante es que la vida sea más intensa, más interesante. Alejandro la observaba atentamente, intentando entender qué se escondía detrás de esas palabras. En sus ojos había un brillo especial que antes no había notado. Carmen, ¿te sientes infeliz en nuestro matrimonio? No, ¿qué va? Negó rápidamente con la cabeza. Solo quiero que tengamos más de todo. ¿Más de qué exactamente? Más emociones, más aventuras, más vida. Él quiso preguntar de dónde le habían surgido estas nuevas necesidades, pero no se atrevió. Posiblemente ella tenía razón y realmente necesitaban cambiar algo. Pero aún no entendía qué exactamente y en qué dirección. Hablemos de esto mañana, dijo. Hoy tengo la cabeza ocupada con la presentación de mañana. Por supuesto. Vete a dormir, descansa. Necesitas estar en forma. Subieron al dormitorio y Carmen otra vez se fue al baño a ducharse largo rato. Alejandro yacía en la cama escuchando el ruido del agua, pensando que mañana tendría que concentrarse en el trabajo y no distraerse con reflexiones familiares. Pero cuando Carmen se acostó a su lado, oliendo a ese mismo aroma desconocido, comprendió que no conseguiría distraerse completamente. Se habían acumulado demasiadas preguntas, y tarde o temprano tendría que encontrar respuestas. La presentación salió mejor de lo que Alejandro esperaba. Los clientes hacían preguntas inteligentes, estudiaban atentamente los cálculos, y al final de la reunión él sintió que había causado buena impresión. Roberto también parecía satisfecho, su trabajo analítico había recibido una alta valoración. Creo que tenemos todas las posibilidades, dijo Roberto cuando se quedaron solos en la sala de reuniones. Claramente estaban interesados. Ya veremos. La decisión final será dentro de una semana. Pero tenían actitud positiva, eso se veía. Alejandro asintió, guardando documentos en la carpeta. El día realmente se presentaba exitoso y quería compartirlo con Carmen. Presentación excelente. Esta noche te contaré los detalles. ¿Qué tal tú? La respuesta llegó casi inmediatamente, me alegro por ti.
Yo también tengo buen día. Hasta la vista en casa. El resto del día laboral transcurrió tranquilo. Alejandro revisó asuntos corrientes, planificó la semana siguiente, se reunió con colegas. El ánimo era bueno, una presentación exitosa siempre daba confianza. Iba a casa de buen humor, ya imaginando cómo le contaría a Carmen el día de hoy, cómo celebrarían este pequeño éxito. Quizás debería comprar vino por el camino o pedir cena en un buen restaurante. En casa había silencio. Alejandro pasó al salón, pero Carmen no estaba allí. Su bolso estaba en el lugar habitual, así que ya había vuelto del trabajo. «Carmen», gritó. «Estoy aquí», le llegó desde el dormitorio. Subió y la vio sentada en la cama con el teléfono en las manos. En su cara había una expresión tensa. «¿Ha pasado algo?», preguntó Alejandro. «No, todo bien». Carmen guardó rápidamente el teléfono. «Solo resolviendo asuntos de trabajo». «Cuéntame, ¿qué tal el día?». «Normal. Muchas reuniones, negociaciones». Se levantó y se acercó a él. «¿Y tú realmente lo conseguiste con la presentación?». «Sí, los clientes quedaron satisfechos. Roberto preparó la analítica excelentemente». «Me alegro». ¿Significa que se puede esperar un resultado positivo?». «Creo que sí». Carmen lo abrazó, pero en ese abrazo se sentía cierta distracción, como si sus pensamientos estuvieran ocupados con algo más. «¿Quizás lo celebramos?», propuso Alejandro. «¿Vamos a cenar a algún sitio?». «Sabes, hoy estoy cansada. Mejor en casa. Prepararé algo». «Vale». Bajaron a la cocina, donde Carmen empezó a preparar la cena. Alejandro le contaba sobre la presentación, sobre la reacción de los clientes, sobre los planes para la semana siguiente. Ella escuchaba, hacía preguntas, pero él sentía que su atención no estaba completamente concentrada en la conversación. El teléfono de Carmen estaba en la mesa boca abajo. Varias veces vibró, llegaban mensajes, pero ella no se apresuraba a leerlos. «Quizás es algo importante», comentó Alejandro. «No, seguramente asuntos de trabajo. Los miraré luego». Durante la cena la conversación no fluía. Carmen estaba callada, se quedaba pensativa a menudo, como si escuchara algo. Alejandro intentaba mantener la charla, contaba noticias, preguntaba sobre sus asuntos, pero recibía respuestas cortas y distraídas. «Carmen, ¿seguro que estás bien?». «Sí, claro. Solo tengo muchas cosas dando vueltas en la cabeza». «¿Quieres hablar?». «Ahora no. Hablemos luego». Después de cenar dijo que quería darse un baño y acostarse temprano. Alejandro se quedó en el salón, puso la televisión, pero no conseguía mirar. Los pensamientos volvían al comportamiento extraño de su mujer, a su distracción, a esa tensión que sentía en su manera de actuar. Cuando Carmen bajaba del baño, su teléfono volvió a vibrar. Ella lo cogió rápidamente y leyó el mensaje. Alejandro involuntariamente miró la pantalla y alcanzó a ver parte del texto: «Te espero en el lugar de siempre, como quedamos». ¿Quién escribía?, preguntó lo más neutralmente posible. Carmen se sobresaltó, como si no esperara la pregunta. «El artista Petro». Sobre la exposición personal. Guardó rápidamente el teléfono en el bolsillo del albornoz. «Mañana tenemos que vernos, discutir detalles». «Entiendo». «¿Qué lugar de siempre?». «Una cafetería cerca de su taller. Ya nos hemos visto allí varias veces por trabajo». La explicación sonaba lógica, pero algo en su manera de responder le pareció antinatural a Alejandro. Demasiado rápido, demasiado detallado, como si hubiera preparado esas palabras de antemano. ¿Cuántos cuadros tendrá en la exposición? Aún estamos pensando el concepto. Quizás 20 obras, quizás más. ¿Y qué tipo de artista es? Me refiero a en qué estilo trabaja. Realismo contemporáneo con elementos de simbolismo. Hace cosas muy interesantes. Carmen hablaba cada vez con más seguridad, entrando en el papel. Alejandro escuchaba y pensaba que o realmente le estaba hablando del artista Petro, o improvisaba muy bien. ¿Quizás algún día me lo presentas? Por supuesto. En cuanto la exposición esté lista. Subieron al dormitorio, se acostaron, pero Alejandro no podía dormirse durante mucho tiempo. Daba vueltas en la cabeza a la noche de hoy, analizaba cada palabra, cada entonación de Carmen. El mensaje que había visto por casualidad no lo dejaba en paz.
Lugar de siempre, ¿acaso así se escribe sobre reuniones de trabajo? Por la mañana Carmen se levantó antes de lo habitual y tenía prisa por ir al trabajo. ¿Reunión con Petro? Preguntó Alejandro durante el desayuno. Sí. Y varios asuntos importantes más. ¿Cuándo volverás? No lo sé exactamente. Posiblemente tarde. El día está muy cargado. Después de que se fuera, Alejandro se quedó mucho tiempo sentado a la mesa, terminando el café y reflexionando. Quizás realmente estaba empezando a sospechar de su mujer sin fundamentos suficientes. Quizás simplemente estaba cansado y se había vuelto demasiado suspicaz. En el trabajo el día transcurrió normalmente. Varias reuniones, planificación con el departamento, análisis de los resultados de la presentación de ayer con la dirección. El jefe estaba satisfecho e insinuó posibles bonificaciones si se firmaba el contrato. Roberto se acercó hacia el final del día. ¿Cómo está el ánimo? Ayer todo salió excelente. Sí, en principio. Esperamos la respuesta oficial. ¿Y en casa qué tal? ¿Tu mujer se alegra de tu éxito? Por supuesto que se alegra. Entiendo. Roberto se calló. Oye, ella trabaja en una galería, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Es que ayer vi a una mujer muy parecida a ella. En el café Pusquín. Estaba sentada con un hombre. Alejandro sintió como algo se contraía dentro. ¿Estás seguro de que era ella? Bueno, la he visto varias veces en eventos corporativos. Se parece mucho. Aunque quizás me equivoque. ¿Y cómo era el hombre? Normal. Con traje de negocios, unos 40 años. Hablaban de algo en serio. Probablemente un cliente. Ahora tiene muchas reuniones con coleccionistas. Sí, lógico. Roberto asintió. Solo me pareció conocida la cara. Después de que se fuera Roberto, Alejandro no podía concentrarse en el trabajo. Los pensamientos volvían constantemente a sus palabras. Carmen en una cafetería con un hombre desconocido. Por supuesto, podía ser una reunión de negocios. En su trabajo eso pasa constantemente. ¿Pero por qué no le había contado sobre esa reunión? Normalmente compartía gustosamente las noticias del trabajo. Llegó a casa hacia las 7, pero Carmen no estaba. Tampoco había nota. Intentó llamarla, pero saltó el contestador. Pasó una hora, luego otra. A las 9 escribió un mensaje: ¿dónde estás? Me preocupo. La respuesta llegó media hora después: la reunión se alarga. Volveré tarde. Alejandro cenó solo, intentó ocuparse de tareas domésticas, pero no llegaba a la concentración. Caminaba por el apartamento intentando entender qué exactamente le preocupaba. Quizás Roberto tenía razón y eran simplemente cambios por la edad. ¿O cansancio acumulado del trabajo? ¿O tal vez el problema era que él y Carmen realmente se habían vuelto demasiado distantes el uno del otro? A las 10:30 oyó cómo se abría la puerta de entrada. Carmen entró en el salón donde él estaba sentado con el libro. Hola, dijo, pareciendo cansada pero satisfecha. Perdona el retraso. No pasa nada. ¿Qué tal la reunión? Excelente. Esta persona está dispuesta a invertir dinero serio en nuestra galería. Hemos hablado de planes de desarrollo, nuevos proyectos. Bien. Significa que todo te va bien en el trabajo. Sí, ahora es un periodo muy prometedor. Carmen se sentó a su lado en el sofá, pero no se relajó como de costumbre. En ella se sentía cierta tensión interna, hesitación. Alejandro, ¿estás satisfecho con tu trabajo? En general sí. ¿Por qué? Por curiosidad. ¿No quieres algo más? ¿Más en qué sentido? Bueno, proyectos más interesantes, desafíos más serios. Alejandro dejó el libro y la miró. Carmen, ¿a qué vienen estas preguntas? Solo pienso en nuestro futuro. En lo que queremos conseguir. ¿Qué quieres conseguir tú? Aún no lo sé exactamente. Pero siento que estoy lista para cambios. ¿Qué tipo de cambios? Cualquiera. Lo importante es que la vida sea más intensa, más interesante. Alejandro la observaba atentamente, intentando entender qué se escondía detrás de esas palabras. En sus ojos había un brillo especial que antes no había notado. Carmen, ¿te sientes infeliz en nuestro matrimonio? No, ¿qué va? Negó rápidamente con la cabeza. Solo quiero que tengamos más
más de todo. ¿Más de qué exactamente? Más emociones, más aventuras, más vida. Él quiso preguntar de dónde le habían surgido estas nuevas necesidades, pero no se atrevió. Posiblemente ella tenía razón y realmente necesitaban cambiar algo. Pero aún no entendía qué exactamente y en qué dirección. Hablemos de esto mañana, dijo. Hoy tengo la cabeza ocupada con la presentación de mañana. Por supuesto. Vete a dormir, descansa. Necesitas estar en forma. Subieron al dormitorio y Carmen otra vez se fue al baño a ducharse largo rato. Alejandro yacía en la cama escuchando el ruido del agua, pensando que mañana tendría que concentrarse en el trabajo y no distraerse con reflexiones familiares. Pero cuando Carmen se acostó a su lado, oliendo a ese mismo aroma desconocido, comprendió que no conseguiría distraerse completamente. Se habían acumulado demasiadas preguntas, y tarde o temprano tendría que encontrar respuestas. La presentación salió mejor de lo que Alejandro esperaba. Los clientes hacían preguntas inteligentes, estudiaban atentamente los cálculos, y al final de la reunión él sintió que había causado buena impresión. Roberto también parecía satisfecho, su trabajo analítico había recibido una alta valoración. Creo que tenemos todas las posibilidades, dijo Roberto cuando se quedaron solos en la sala de reuniones. Claramente estaban interesados. Ya veremos. La decisión final será dentro de una semana. Pero tenían actitud positiva, eso se veía. Alejandro asintió, guardando documentos en la carpeta. El día realmente se presentaba exitoso y quería compartirlo con Carmen. Presentación excelente. Esta noche te contaré los detalles. ¿Qué tal tú? La respuesta llegó casi inmediatamente, me alegro por ti. Yo también tengo buen día. Hasta la vista en casa. El resto del día laboral transcurrió tranquilo. Alejandro revisó asuntos corrientes, planificó la semana siguiente, se reunió con colegas. El ánimo era bueno, una presentación exitosa siempre daba confianza. Iba a casa de buen humor, ya imaginando cómo le contaría a Carmen el día de hoy, cómo celebrarían este pequeño éxito. Quizás debería comprar vino por el camino o pedir cena en un buen restaurante. En casa había silencio. Alejandro pasó al salón, pero Carmen no estaba allí. Su bolso estaba en el lugar habitual, así que ya había vuelto del trabajo. «Carmen», gritó. «Estoy aquí», le llegó desde el dormitorio. Subió y la vio sentada en la cama con el teléfono en las manos. En su cara había una expresión tensa. «¿Ha pasado algo?», preguntó Alejandro. «No, todo bien». Carmen guardó rápidamente el teléfono. «Solo resolviendo asuntos de trabajo». «Cuéntame, ¿qué tal el día?». «Normal. Muchas reuniones, negociaciones». Se levantó y se acercó a él. ¿Y tú realmente lo conseguiste con la presentación? Sí, los clientes quedaron satisfechos. Roberto preparó la analítica excelentemente. Me alegro. ¿Significa que se puede esperar un resultado positivo? Creo que sí. Carmen lo abrazó, pero en ese abrazo se sentía cierta distracción, como si sus pensamientos estuvieran ocupados con algo más. ¿Quizás lo celebramos?, propuso Alejandro. ¿Vamos a cenar a algún sitio? Sabes, hoy estoy cansada. Mejor en casa. Prepararé algo. Vale. Bajaron a la cocina, donde Carmen empezó a preparar la cena. Alejandro le contaba sobre la presentación, sobre la reacción de los clientes, sobre los planes para la semana siguiente. Ella escuchaba, hacía preguntas, pero él sentía que su atención no estaba completamente concentrada en la conversación. El teléfono de Carmen estaba en la mesa boca abajo. Varias veces vibró, llegaban mensajes, pero ella no se apresuraba a leerlos. Quizás es algo importante, comentó Alejandro. No, seguramente asuntos de trabajo. Los miraré luego. Durante la cena la conversación no fluía. Carmen estaba callada, se quedaba pensativa a menudo, como si escuchara algo. Alejandro intentaba mantener la charla, contaba noticias, preguntaba sobre sus asuntos, pero recibía respuestas cortas y distraídas. Carmen, ¿seguro que estás bien? Sí, claro. Solo tengo muchas cosas dando vueltas en la cabeza. ¿Quieres hablar? Ahora no. Hablemos luego. Después de cenar dijo que quería darse un baño y acostarse temprano. Alejandro se quedó en el salón, puso la televisión, pero no conseguía mirar.
Los pensamientos volvían al comportamiento extraño de su mujer, a su distracción, a esa tensión que sentía en su manera de actuar. Cuando Carmen bajaba del baño, su teléfono volvió a vibrar. Ella lo cogió rápidamente y leyó el mensaje. Alejandro involuntariamente miró la pantalla y alcanzó a ver parte del texto: te espero en el lugar de siempre, como quedamos. ¿Quién escribía? Preguntó lo más neutralmente posible. Carmen se sobresaltó, como si no esperara la pregunta. El artista Pérez. Sobre la exposición personal. Guardó rápidamente el teléfono en el bolsillo del albornoz. Mañana tenemos que vernos, discutir detalles. Entiendo. ¿Qué lugar de siempre? Una cafetería cerca de su taller. Ya nos hemos visto allí varias veces por trabajo. La explicación sonaba lógica, pero algo en su manera de responder le pareció antinatural a Alejandro. Demasiado rápido, demasiado detallado, como si hubiera preparado esas palabras de antemano. ¿Cuántos cuadros tendrá en la exposición? Aún estamos pensando el concepto. Quizás 20 obras, quizás más. ¿Y qué tipo de artista es? Me refiero a en qué estilo trabaja. Realismo contemporáneo con elementos de simbolismo. Hace cosas muy interesantes. Carmen hablaba cada vez con más seguridad, entrando en el papel. Alejandro escuchaba y pensaba que o realmente le estaba hablando del artista Pérez, o improvisaba muy bien. ¿Quizás algún día me lo presentas? Por supuesto. En cuanto la exposición esté lista. Subieron al dormitorio, se acostaron, pero Alejandro no podía dormirse durante mucho tiempo. Daba vueltas en la cabeza a la noche de hoy, analizaba cada palabra, cada entonación de Carmen. El mensaje que había visto por casualidad no lo dejaba en paz. ¿Lugar de siempre? ¿Acaso así se escribe sobre reuniones de trabajo? Por la mañana Carmen se levantó antes de lo habitual y tenía prisa por ir al trabajo. ¿Reunión con Pérez? Preguntó Alejandro durante el desayuno. Sí. Y varios asuntos importantes más. ¿Cuándo volverás? No lo sé exactamente. Posiblemente tarde. El día está muy cargado. Después de que se fuera, Alejandro se quedó mucho tiempo sentado a la mesa, terminando el café y reflexionando. Quizás realmente estaba empezando a sospechar de su mujer sin fundamentos suficientes. Quizás simplemente estaba cansado y se había vuelto demasiado suspicaz. En el trabajo el día transcurrió normalmente. Varias reuniones, planificación con el departamento, análisis de los resultados de la presentación de ayer con la dirección. El jefe estaba satisfecho e insinuó posibles bonificaciones si se firmaba el contrato. Roberto se acercó hacia el final del día. ¿Cómo está el ánimo? Ayer todo salió excelente. Sí, en principio. Esperamos la respuesta oficial. ¿Y en casa qué tal? ¿Tu mujer se alegra de tu éxito? Por supuesto que se alegra. Entiendo. Roberto se calló. Oye, ella trabaja en una galería, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Es que ayer vi a una mujer muy parecida a ella. En el café Cervantes. Estaba sentada con un hombre. Alejandro sintió como algo se contraía dentro. ¿Estás seguro de que era ella? Bueno, la he visto varias veces en eventos corporativos. Se parece mucho. Aunque quizás me equivoque. ¿Y cómo era el hombre? Normal. Con traje de negocios, unos 40 años. Hablaban de algo en serio. Probablemente un cliente. Ahora tiene muchas reuniones con coleccionistas. Sí, lógico. Roberto asintió. Solo me pareció conocida la cara. Después de que se fuera Roberto, Alejandro no podía concentrarse en el trabajo. Los pensamientos volvían constantemente a sus palabras. Carmen en una cafetería con un hombre desconocido. Por supuesto, podía ser una reunión de negocios. En su trabajo eso pasa constantemente. ¿Pero por qué no le había contado sobre esa reunión? Normalmente compartía gustosamente las noticias del trabajo. Llegó a casa hacia las 7, pero Carmen no estaba. Tampoco había nota. Intentó llamarla, pero saltó el contestador. Pasó una hora, luego otra. A las 9 escribió un mensaje: ¿dónde estás? Me preocupo. La respuesta llegó media hora después: la reunión se alarga. Volveré tarde. Alejandro cenó solo, intentó ocuparse de tareas domésticas, pero no llegaba a la concentración. Caminaba por la casa, miraba por la ventana, escuchaba cada sonido de la calle.
Carmen volvió después de las 11. Parecía cansada, pero al mismo tiempo algo alterada. ¿Qué tal la reunión con el artista?, preguntó Alejandro. Bien. Hemos hablado de muchas cosas. Pasó al salón. La exposición será interesante. ¿Y dónde os habéis visto? Primero en la cafetería, luego fuimos a su taller, vimos obras. Entiendo. Alejandro se acercó más a ella y sintió un olor desconocido. No perfume, no su cosmética habitual. Algo masculino, penetrante. Hueles extraño, dijo con cuidado. ¿De verdad? Carmen se olió a sí misma. Ah, probablemente en el taller de Pérez. Allí hay tal ambiente, pinturas, disolventes, toda clase de química. No parece de pinturas. Pues no sé. Quizás fumaba algo. O alguno de los otros artistas. En el ambiente creativo es normal. La explicación sonaba verosímil, pero Alejandro recordaba ese olor. Perfume masculino, caro y refinado. Definitivamente no pinturas ni disolventes. Me voy a duchar, dijo Carmen. Realmente necesito quitarme todos estos olores. Desapareció en el baño, y pronto empezó a correr el agua. Alejandro se quedó en el salón, reflexionando sobre la noche de hoy. Demasiadas preguntas para las que no encontraba respuestas convincentes. El mensaje en el teléfono, la reunión en la cafetería que Roberto mencionó, el olor a perfume masculino, todo esto podía tener explicaciones inocentes. Pero juntos estos detalles componían un cuadro que lo inquietaba. Cuando Carmen salió de la ducha, otra vez olía a productos habituales, gel, champú, sus perfumes familiares. El aroma masculino había desaparecido. ¿Mejor?, preguntó pasando a su lado. Sí. Se acostaron en la cama, pero la conversación no fluía. Carmen dijo que estaba muy cansada y se volvió de lado. Alejandro yacía a su lado, escuchando su respiración, que gradualmente se volvía regular y profunda. Pero él no podía dormir. Los pensamientos daban vueltas en la cabeza, combinando y reordenando hechos, buscando explicaciones a lo que estaba pasando últimamente. Por la mañana Carmen se levantó temprano otra vez. Durante el desayuno estaba callada, distraída. ¿Qué planes tienes para hoy?, preguntó Alejandro. Trabajo normal. Nada especial. ¿Y qué tal lo de la exposición de Pérez? Aún estamos en fase de planificación. Es pronto para hablar de fechas concretas. Entiendo. Después del desayuno se fueron cada uno a sus asuntos. Alejandro se pasó todo el día pensando si debería hablar con Carmen francamente, expresar sus sospechas. ¿Pero qué exactamente podía decirle? ¿Que había visto un mensaje en su teléfono? ¿Que un colega la había visto en una cafetería con un hombre? ¿Que olía a perfume ajeno? Todo esto parecía demasiado débil para una conversación seria. Y al mismo tiempo demasiado inquietante como para simplemente ignorarlo. El viernes transcurrió tranquilo. Carmen volvió a casa a tiempo. Estaba de buen humor, hablaba de planes para el fin de semana. ¿Quizás vamos a algún sitio?, propuso Alejandro. Prometen buen tiempo. Mejor quedémonos en casa simplemente. Descansaremos, nos relajaremos. Vale. ¿Y si el sábado vamos a tu galería? Hace tiempo que no veo las nuevas exposiciones. Carmen dudó por un momento. Sabes, ahora está todo patas arriba allí. Están cambiando cuadros de sitio, preparando una nueva exposición. Mejor no. ¿Y cuándo se podrá ver? En una semana o dos. Cuando todo esté listo. Alejandro asintió, pero se apuntó mentalmente otra rareza. Antes Carmen siempre le enseñaba su trabajo con gusto, le hacía recorrer la galería, le hablaba de los artistas y sus obras. El fin de semana transcurrió tranquilo. Desayunaron en la cama, leyeron, vieron películas, pasearon por los alrededores. Idilio familiar normal, pero Alejandro sentía en él cierta artificialidad. Carmen era atenta y cariñosa, pero al mismo tiempo como si representara el papel de esposa solícita. Demasiado esmeradamente, demasiado ostentosamente. El domingo por la noche dijo: mañana tengo una semana muy importante. Muchas reuniones, negociaciones. Puedo retrasarme a menudo. Entiendo. ¿Pasa algo especial? Varios negocios grandes a la vez. Hay que organizarlo todo correctamente. Que tenga suerte. Gracias.
Le dio un beso y se fue a prepararse para dormir. Alejandro se quedó en el salón, pensando en la semana que se avecinaba. Algo le decía que traería nuevas preguntas y, posiblemente, respuestas a las antiguas. Pero de momento simplemente estaba sentado en el sillón, escuchando cómo Carmen se duchaba arriba, e intentando entender si estaba preparado para lo que podría descubrir. La semana que Carmen había calificado de importante empezó exactamente como había advertido. El lunes volvió a casa después de las 10 de la noche, el martes y miércoles aún más tarde. Las explicaciones siempre estaban listas: negociaciones con coleccionistas, reunión con artistas, preparación de una exposición. Alejandro escuchaba estas explicaciones, asentía, hacía preguntas aclaratorias, pero dentro de él crecía la sensación de que observaba una función bien ensayada. Carmen decía las palabras correctas, pero sus ojos miraban más allá de él, y en su voz sonaban entonaciones que antes no había oído. El jueves por la noche, cuando una vez más llegó tarde, él decidió intentar restablecer la intimidad entre ellos. Carmen se duchaba, y él la esperó en el dormitorio, encendiendo una luz suave, abriendo vino. ¡Qué sorpresa!, dijo saliendo del baño en albornoz. ¿Por qué motivo? Sin más. Hace tiempo que no pasamos tiempo juntos. Sí, hay mucho trabajo. Carmen se sentó en el borde de la cama, pero no se acercó a él. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Pero me gustaría recordar a veces que no somos solo compañeros de vida, sino marido y mujer. Sonrió, pero la sonrisa salió forzada. Claro. Es que ahora es un periodo así. Alejandro se acercó a ella, la abrazó por los hombros. Carmen no se apartó, pero tampoco respondió a su caricia. Su cuerpo estaba tenso, como si se obligara a tolerar su proximidad. Carmen, ¿qué pasa?, preguntó en voz baja. No pasa nada. Solo estoy cansada. No es solo el cansancio. ¿Entonces qué? Te has vuelto diferente. Más fría, distante. Carmen se volvió hacia él, y en sus ojos brilló algo parecido a la irritación. Alejandro, llevamos casados 12 años. Es normal que las relaciones cambien. Cambian, pero no deben volverse formales. No son formales. Es que ahora tengo muchas preocupaciones. ¿Qué preocupaciones? Cuéntamelo. Del trabajo. Ya sabes que la galería se está expandiendo, nuevos proyectos, nuevos clientes. Requiere entrega total. Alejandro se sentó a su lado, le tomó la mano. La piel estaba fría, los dedos tensos. Me parece que no se trata del trabajo. ¿De qué entonces? No lo sé. Por eso pregunto. Carmen suspiró y se levantó de la cama. Alejandro, no vamos a discutir esto ahora. Realmente estoy cansada, quiero dormir. De acuerdo. Pero ¿cuándo podremos hablar? Hablar de verdad. Cuando termine este proyecto. En 1 o 2 semanas todo se tranquilizará y tendremos tiempo. Se acostó en la cama, volviéndose hacia la pared. Alejandro se quedó sentado en el borde de la cama, sosteniendo en las manos la copa de vino que no se había bebido. Al día siguiente durante el desayuno Carmen estaba especialmente callada. Bebía café, miraba algo en el teléfono, respondía a sus preguntas con monosílabos. ¿Qué planes para esta noche?, preguntó Alejandro. Reunión con nuevos artistas. ¿Puede alargarse? ¿Otra vez tarde? Posiblemente. Su teléfono vibró, miró la pantalla y se levantó rápidamente de la mesa. Tengo que irme. Hasta luego. Le dio un beso en la mejilla, rápido, formal, como cumpliendo un ritual obligatorio, y desapareció en el recibidor. 1 minuto después se cerró de golpe la puerta de entrada. Alejandro se quedó en la mesa, terminando el café y reflexionando sobre lo que estaba pasando entre ellos. Hace solo 1 mes los desayunos matutinos eran tiempo de conversaciones pausadas, planes para el día, pequeñas ternuras. Ahora se habían convertido en un procedimiento formal. En el trabajo intentaba concentrarse en los asuntos, pero los pensamientos volvían constantemente a los problemas domésticos. Roberto notó su distracción. Estás algo desanimado hoy, dijo durante la pausa del almuerzo. Asuntos familiares, respondió Alejandro evasivamente. Entiendo. A todos nos pasa. Roberto se calló. Oye, ¿no quieres ir a algún sitio después del trabajo hoy? A un bar deportivo, por ejemplo. Veremos fútbol, tomaremos unas cervezas. No sé.
Mi mujer también tiene reunión tardía. Quizás debería quedarme en casa. ¿Para qué estar en casa si ella no está de todas formas? Distráete un poco. La propuesta era sensata. Quedarse en casa solo reflexionando sobre problemas familiares no era la mejor manera de pasar la noche. Vale, accedió Alejandro. Después del trabajo nos vemos. La noche en el bar fue bien. Roberto contaba sobre sus planes de vacaciones, discutieron proyectos de trabajo, vieron el partido. Alejandro sintió cómo la tensión de los últimos días retrocedía un poco. Sabes, dijo Roberto pidiendo más cervezas, los hombres necesitamos distraernos periódicamente de la rutina familiar. Es normal. Tú no estás casado, ¿de dónde lo sabes? Observo a los colegas. Todos tienen la misma historia, primero luna de miel, luego rutina, luego crisis. Algunos se divorcian, otros encuentran un compromiso. ¿Qué tipo de compromiso? Pues cada uno mantiene sus intereses, pero conserva el matrimonio. La mujer se ocupa de sus cosas, el marido de las suyas. Se ven en casa, representan la felicidad familiar. Suena cínico. Pero es honesto. Roberto bebió cerveza. Aunque quizás en tu caso todo es diferente. Vosotros parecéis una pareja feliz. Alejandro no respondió. Hace poco él mismo pensaba así. Pero ahora no estaba seguro ni siquiera de si conocía a su mujer tan bien como creía. Llegó a casa hacia las 11. Carmen no estaba, aunque no había avisado de que se retrasaría tanto. Le escribió un mensaje, ¿qué tal? ¿Cuándo vendrás? La respuesta llegó media hora después, la reunión se alarga. Llegaré tarde. No me esperes. Alejandro se fue a dormir solo. Se despertó hacia las 3 de la madrugada por el sonido de una puerta que se cerraba. Carmen subía por la escalera, intentando no hacer ruido. Fingió dormir cuando entró silenciosamente en el dormitorio. Por la mañana durante el desayuno preguntó. ¿A qué hora volviste ayer? Tarde. La reunión realmente se alargó. ¿Hasta las 3 de la madrugada? No, claro que no. Carmen lo miró. Es que no quería despertarte, anduve por la casa, puse en orden los pensamientos. Entiendo. No insistió, pero se apuntó mentalmente otra inconsistencia en su relato. Durante el fin de semana Carmen estuvo en casa, pero se mantuvo igual de distante. Hicieron las tareas familiares habituales, limpiaron, cocinaron, vieron películas, pero entre ellos parecía haber una pared invisible. El sábado por la noche, cuando estaban sentados en el salón, Alejandro se decidió por una conversación franca. Carmen, me parece que tenemos problemas. ¿Qué problemas? No levantó los ojos del libro. Nos estamos distanciando. Ya hace varias semanas que no hay verdadera intimidad entre nosotros. Tú tienes un periodo difícil en el trabajo. Yo también. Es temporal. No se trata del trabajo. Se trata de que has cambiado. Ahora lo miró. ¿En qué he cambiado? Te has vuelto más fría. Evitas la intimidad. Te retrasas constantemente. Y cuando llegas a casa, te comportas como si cumplieras deberes conyugales. Carmen cerró el libro y lo puso en la mesita. Alejandro, exageras. Es que ahora tengo mucho estrés y no siempre puedo ser como antes. ¿Cómo quieres ser? No lo sé. Se calló. Quizás más libre. ¿A qué te refieres? No lo sé exactamente. Es que a veces siento que la vida pasa de largo y yo no consigo vivirla. ¿Y qué propones? Por ahora nada. Necesito tiempo para entenderme a mí misma. Alejandro comprendió que presionar más no tenía sentido. Carmen claramente no estaba preparada para una conversación franca. O no la quería. El domingo notó que había adquirido nuevos hábitos. Por ejemplo, empezó a salir más a menudo al balcón con el teléfono, hablaba bajo, casi susurrando. Antes esto no pasaba, todas las conversaciones las tenía delante de él, sin ocultarse. ¿Con quién hablas? Preguntó cuando volvió del balcón. Con una colega. Hablábamos de planes para la semana que viene. ¿En domingo? Tenemos horario flexible, ya lo sabes. Alejandro sabía que en la galería realmente había horario libre, pero las llamadas de trabajo los fines de semana antes ocurrían raramente. El lunes, despidiendo a Carmen al trabajo, notó que llevaba ropa interior nueva. Conjunto bonito, dijo. Gracias.
Carmen se puso rápidamente el vestido. Decidí darme un capricho. ¿Y a mí me darás un capricho? Ya veremos. Evitó una respuesta directa. Tengo que irme, llego tarde. Después de que se fuera, Alejandro se quedó reflexionando sobre los nuevos detalles. Ropa interior cara, conversaciones secretas, retrasos constantes en el trabajo, todo esto componía un cuadro que no le gustaba. En el trabajo no podía concentrarse. Los pensamientos volvían constantemente a Carmen, a su comportamiento cambiado. Por la tarde tomó una decisión, había que comprobar al menos parte de sus relatos. A las 5 de la tarde llamó a la galería. Cogió el teléfono una chica de administración. Buenas tardes, dijo Alejandro. Quería encargar un cuadro de regalo para mi mujer. Trabaja con ustedes, Carmen Lebedev. Así, la conozco. Pero hoy ya no está. Se fue a las 4. Entiendo. ¿Y ayer tuvieron reuniones nocturnas con coleccionistas? ¿Ayer? No, la galería cerró a la hora habitual. No hubo eventos nocturnos. Gracias. Volveré a llamar más tarde. Alejandro colgó el teléfono y se recostó en el sillón. Carmen había mentido. Ayer había vuelto a casa a las 3 de la madrugada, alegando una reunión con clientes que se había alargado, y en la galería no había nadie después de las 6 de la tarde. Este era el primer hecho concreto que confirmaba sus sospechas. Ahora la cuestión era qué hacer con esta información. Iba a casa turbado. Por un lado, quería hablar inmediatamente con Carmen, expresar todo lo que se había acumulado. Por otro, entendía que una mentira no era suficiente para acusaciones serias. Carmen no estaba en casa. Alejandro cenó solo. Caminó por la casa, miró entre sus cosas, intentando encontrar más confirmaciones de sus sospechas. Carmen volvió hacia medianoche. Parecía cansada, pero al mismo tiempo especialmente animada, como si el día le hubiera traído muchas emociones positivas. ¿Qué tal la reunión?, preguntó Alejandro. Bien. El artista es muy interesante, talentoso. ¿Ese tal Pérez? No, otro. Un nuevo conocido. Entiendo. ¿Y dónde os habéis visto? Primero en su taller, luego cenamos, discutimos planes creativos. Alejandro escuchaba y comprendía que no creía ni una sola de sus palabras. En su relato había la misma teatralidad que antes, pero ahora sabía con certeza que era capaz de mentir. Carmen, dijo con cuidado, ¿puedo conocer alguna vez a tus nuevos conocidos? Me interesa saber con qué gente trabajas. Por supuesto, respondió sin la menor vacilación. En cuanto se presente una ocasión apropiada. Bien. ¿Quizás organizamos una cena en casa? Podría preparar yo la cena. Es una idea. Sin duda lo organizaremos. Su disposición a discutir encuentros con artistas inexistentes. Como empezaba a sospechar, lo sorprendió. O sabía hacer muy bien un farol, o realmente planeaba salir de la situación de alguna manera. Por la noche, cuando Carmen una vez más se retrasó en una reunión con un coleccionista, Alejandro yacía en la cama planificando el día de mañana. Sabía exactamente la dirección de la galería, sus horarios de trabajo, los nombres de los colegas. Mañana a las 5 de la tarde estaría allí con un ramo de flores y obtendría respuestas a todas sus preguntas. Mañana sabría la verdad. Cualquiera que fuera. Alejandro miró el reloj, las 6 menos cuarto. El ramo de rosas estaba en el asiento del pasajero, las flores eran frescas, caras, exactamente como las que a Carmen le gustaban al principio de su relación. Aparcó cerca de la galería y cogió el ramo. En el vestíbulo lo recibió un guardia de seguridad, un hombre mayor en chaqueta de uniforme, que le saludó amablemente con la cabeza. Buenas tardes. ¿A quién busca? A Carmen Lebedev. Soy su marido. Ah, entiendo. El guardia negó con la cabeza. Pero la señora Carmen ya se ha ido. Se fue a las 3:30 a ver a un cliente. Dijo que la reunión era importante, que duraría mucho. Las 3:30, es decir, hace más de 3 horas. ¿Y dónde había estado todo este tiempo? ¿No dijo a qué cliente iba? No, no especificó. Solo dijo que volvería mañana. Entiendo. Gracias. Alejandro salió del edificio con el ramo en la mano, sin saber qué hacer a continuación. Podía ir a casa y esperarla allí. Podía intentar llamarla.
Pero algo interior le decía que la simple espera no le daría nada. Se sentó en el coche y sacó el teléfono. Marcó el número de Carmen, pero saltó el contestador. El teléfono estaba apagado. Alejandro arrancó el motor y empezó a conducir lentamente por la ciudad, sin elegir dirección. Los pensamientos se confundían en su cabeza, y el ramo de rosas en el asiento de al lado ahora parecía una ironía amarga. Una sorpresa para la esposa que no había estado en el trabajo durante más de 3 horas. El tiempo pasaba lentamente. Recorrió calles conocidas, se detuvo en el café donde solían ir a menudo, se quedó parado ante el escaparate de la tienda donde se compraban regalos mutuamente para los cumpleaños. Todo esto ahora parecía parte de otra vida que se iba al pasado. A las 8 de la tarde aparcó cerca de casa. El silencio lo recibió con el mismo vacío de ayer y anteayer. No había nadie en casa, solo el ramo de rosas en sus manos recordaba la sorpresa fallida. Alejandro puso las flores en un jarrón, se sirvió té y se sentó en el salón. El teléfono de Carmen seguía inaccesible. Lo intentó otra vez 1 hora después, luego otra vez 1 hora más tarde. El resultado era el mismo. A las 10 de la noche comprendió que definitivamente no estaría en casa. Se hizo claro que esperar no tenía sentido. Había que emprender algo, pero que exactamente, no lo sabía. Alejandro cogió las llaves del coche y volvió a salir a la calle. No tenía a dónde ir, pero quedarse en casa esperando se había vuelto insoportable. Condujo lentamente por el centro de la ciudad, intentando pensar dónde podía estar Carmen a esta hora. Quizás realmente se había reunido con un cliente y la reunión se había alargado hasta la cena. Quizás el teléfono se había descargado o estropeado. Quizás todo tenía una explicación simple e inocente. Pero una voz interior le decía que la explicación sería completamente diferente. Alejandro giró hacia el paseo marítimo y condujo lentamente a lo largo del río, observando las luces de hoteles y restaurantes. Aquí había muchos establecimientos caros donde se podía invitar a un cliente importante. Pero a esta hora normalmente no se hacían reuniones de negocios. Cerca de uno de los hoteles, un edificio grande y respetable, vio un coche familiar. Un sedán azul marino con matrícula que conocía de memoria. El coche de Carmen. El corazón empezó a latir más rápido. Alejandro aparcó cerca y salió del coche. Sí, definitivamente era su coche. Se acercó más y miró dentro, en el asiento trasero estaba el bolso que había visto por la mañana. Así que Carmen estaba en algún sitio por aquí. En el hotel o en el restaurante de al lado. Alejandro se dirigió hacia la entrada principal. Sin entender muy bien qué iba a hacer a continuación. En el vestíbulo había tranquilidad y elegancia, mármol, cristal, luz suave. Se acercó al recepcionista. Buenas noches. ¿Me puede decir si hay restaurante en el hotel? Por supuesto. En el segundo piso. El ascensor a la derecha. Gracias. Subiendo en el ascensor, Alejandro pensaba que posiblemente estaba haciendo una tontería. Quizás Carmen realmente se estaba reuniendo con un cliente y su aparición la pondría en una situación incómoda. Pero no tenía otra manera de conocer la verdad. El restaurante lo recibió con penumbra y música suave. Un camarero lo siguió con la mirada, pero no se acercó, aparentemente entendió que el huésped buscaba algo. Alejandro caminó lentamente entre las mesas, observando las caras de los comensales. El restaurante era bastante grande, con varias salas. En la sala principal, en las mesas se sentaban parejas y pequeños grupos, conversaban en voz baja, cenaban. El ambiente era íntimo, romántico, claramente no para reuniones de negocios. Alejandro pasó a la sala del fondo, más acogedora y oscura. Aquí había menos gente, las mesas estaban en rincones apartados. Y allí, en una mesa de esquina junto a la ventana, los vio. Carmen estaba sentada de espaldas a él, pero la reconoció inmediatamente, por el peinado, por el vestido, por la manera de mantener la cabeza. Y frente a ella estaba sentado un hombre de unos 40 años, con traje caro, cara cuidada y postura segura. Se cogían de las manos. Alejandro se quedó inmóvil, sintiendo cómo la sangre pulsaba en las sienes. Carmen se inclinó hacia el hombre y lo besó. No amistosamente, no formalmente. El beso fue largo, apasionado, tal como ella no había besado a su marido durante muchos meses. Estaba a unos metros de ellos, y todo el mundo parecía haberse reducido a esa mesa, esas dos figuras, esa traición que se desarrollaba ante sus ojos. El hombre dijo algo,
Carmen se rió con esa risa que Alejandro recordaba desde el mismo comienzo de su relación. Viva, sincera, feliz. Tal como no se había reído en casa durante mucho tiempo. Alejandro empezó a caminar lentamente hacia su mesa. Sus pasos eran silenciosos sobre la alfombra gruesa, pero algo hizo que Carmen se diera la vuelta. Al ver a su marido, palideció tanto que la cara se volvió casi blanca. Alejandro, susurró. El hombre también se volvió y empezó a levantarse de la mesa, claramente desconcertado. Oiga, ¿puedo explicar? Alejandro se acercó silenciosamente a la mesa. En ella había copas de vino tinto, restos de cena, ardía una vela. Ambiente íntimo, cena romántica, todo lo que no había tenido con Carmen durante meses. Cogió la copa de vino y lentamente vertió su contenido en la cabeza del desconocido. El líquido rojo corrió por sus mejillas, goteó en la camisa blanca, en la corbata cara. Alejandro, no. Gritó Carmen, levantándose de un salto. El hombre intentó limpiarse la cara con la servilleta, pero Alejandro ya lo había agarrado por la corbata y lo atrajo hacia sí con un tirón. Luego le pegó un puñetazo en la cara, fuerte, con ganas, poniendo en el golpe todo el dolor y la rabia de las últimas semanas. El desconocido cayó, volcando la silla, y se quedó tirado en el suelo, sujetándose la cara. En el mantel blanco se extendieron manchas de vino, la vela cayó y se apagó. Carmen se lanzó hacia el hombre que estaba en el suelo. Sebastián, ¿cómo estás? Alejandro miraba esta escena, a su mujer inclinada sobre el amante, a los que se daban la vuelta por el ruido, a los camareros que corrían hacia su mesa. Todo ocurría como a cámara lenta. Se volvió y caminó hacia la salida, sin decir palabra. A sus espaldas se oían voces, Carmen gritaba algo, el hombre gemía, los camareros intentaban poner orden. Pero todo eso ya no importaba. En el ascensor Alejandro miró su reflejo en la pared de espejo. La cara estaba tranquila, casi indiferente. Solo los ojos delataban la tormenta que rugía dentro. En el vestíbulo el recepcionista lo siguió con mirada recelosa, pero no dijo nada. Alejandro salió a la calle y respiró profundamente el aire fresco de la noche. El coche de Carmen seguía en el mismo sitio. Ahora le parecía ajeno, como todo lo demás en su vida. Alejandro se sentó en su coche y arrancó el motor. Las manos no temblaban, los pensamientos estaban sorprendentemente claros. Sabía que tenía que ir a casa y decidir qué hacer a continuación. 12 años de matrimonio habían terminado en unos minutos en el restaurante de un hotel caro. Salió lentamente del aparcamiento, echando un último vistazo al coche de su mujer. O ya es mujer, eso aún estaba por decidir. Por el camino a casa Alejandro pensaba que sentía un extraño alivio. Las semanas de sospechas y dudas habían terminado. Ahora sabía la verdad. Era dolorosa, humillante, destructiva, pero era la verdad. Carmen le era infiel. Todos sus retrasos en el trabajo, conversaciones secretas, ropa interior nueva, olor a perfume ajeno, todo tenía una explicación simple y banal. Tenía un romance. En casa lo recibía el mismo silencio, pero ahora no parecía temporal. Era el silencio de una casa que había dejado de ser hogar. Alejandro se sirvió whisky, una porción grande, y se sentó en el sillón. Había que pensar en cosas prácticas. El divorcio, la división de bienes, cómo comunicárselo a los padres, a los amigos. Pero de momento simplemente se quedó sentado bebiendo, permitiendo que el alcohol embotara el dolor. El teléfono sonó hacia medianoche. En la pantalla apareció el nombre de Carmen. Alejandro miró la pantalla largo rato, luego rechazó la llamada. Un minuto después volvió a sonar, otra vez rechazó. Luego llegó un mensaje: Alejandro, necesito explicar. No es lo que piensas. Voy a casa, hablemos. Borró el mensaje sin responder. El siguiente mensaje llegó media hora después: por favor, dame la oportunidad de explicarlo todo. No quería que te enteraras de esta manera. También lo borró. A la 1 de la madrugada llegó el último mensaje: me quedaré en casa de una amiga. Mañana hablaremos. Perdóname. Alejandro apagó el teléfono y subió al dormitorio. La cama parecía enorme y vacía. Se acostó en su lado, sin desnudarse, y cerró los ojos. El sueño no llegaba. Ante los ojos aparecían imágenes de la noche de hoy: Carmen con el desconocido, su beso, su risa, la cara del amante. Todo esto se repetía en la cabeza una y otra vez.
Por la mañana Alejandro comprendió que su vida se había dividido en antes y después. Antes, 12 años de matrimonio, planes, sueños, futuro común. Después, lo que empezaba ahora, hoy, sin Carmen. Se levantó, se duchó, se puso el traje de trabajo. Había que ir al trabajo, fingir que no había pasado nada. Al menos hasta que decidiera qué decir a los colegas y cómo explicar la situación. En la calle hacía sol y calor, un día de trabajo normal. La gente iba con prisa a sus asuntos, sin sospechar que a uno de los transeúntes la vida se le había desplomado en una noche y requería una reconstrucción total. Alejandro se sentó en el coche y fue a la oficina. Por delante tenía explicaciones, decisiones, conversaciones dolorosas. Pero lo peor había quedado atrás. La verdad había sido establecida, y ahora sabía con qué tenía que vérselas. 12 años de matrimonio habían terminado en el restaurante de un hotel caro con vino tinto vertido en la cabeza de un desconocido. Y había empezado una nueva vida. Alejandro pasó la noche en el Hotel Metrópol, en una habitación con vistas a la plaza del teatro. El sueño llegaba a rachas, entre largos periodos de reflexiones sobre lo que había pasado y lo que vendría después. Por la mañana tomó la decisión definitiva, no habría vuelta a la vida anterior. A las 8 de la mañana encendió el teléfono y vio 17 llamadas perdidas de Carmen y una decena de mensajes. No los leyó, simplemente la llamó. Alejandro. La voz sonaba llorosa, desesperada. Gracias a Dios que has contestado. Necesito verte, explicártelo todo. No hay nada que explicar, dijo con tranquilidad. He visto suficiente. No, no lo entiendes, no es lo que parece. Sí, me equivoqué, pero se puede arreglar. Carmen, escucha atentamente. Esta noche quiero verte fuera de casa. Recoge tus cosas y búscate otro sitio. Alejandro, por favor, no hagas esto. Podemos hablarlo todo, te contaré cómo fue realmente. Cómo fue lo vi con mis propios ojos. Las explicaciones después del divorcio. ¿Divorcio? La voz se quebró en un grito. Alejandro, no destruyas nuestra familia por una debilidad momentánea. ¿Momentánea? Alejandro sonrió con amargura. Carmen, me has mentido durante meses. Retrasos constantes, llamadas secretas, ropa interior nueva comprada con mi dinero para las citas con tu amante. Esto no es una debilidad momentánea, es una traición. Yo, puedo arreglarlo todo. Romperé con él, empezaremos de nuevo. Es demasiado tarde. Esta noche espero verte fuera. Alejandro colgó el teléfono sin escuchar sus lágrimas y súplicas. La decisión estaba tomada y no pensaba cambiarla. Llegó a la oficina como siempre, a las 9 de la mañana. Roberto ya estaba allí y notó inmediatamente que algo no iba bien en su aspecto. Tienes un aspecto extraño, dijo. ¿Ha pasado algo? Problemas familiares, respondió Alejandro brevemente. Roberto, ¿puedes ayudarme con una cosa? Por supuesto. Necesito encontrar información sobre una persona. Sebastián Ruiz, unos 40 años, aparentemente acomodado. ¿Puedes preguntar en tus círculos? Sin problema. ¿Para qué lo necesitas? Motivos personales. Roberto asintió sin hacer más preguntas. Habían trabajado juntos el tiempo suficiente para entender cuándo no convenía insistir en los detalles. El día transcurrió en asuntos habituales, pero Alejandro trabajaba como un autómata. Los pensamientos volvían constantemente a la noche anterior, a la próxima conversación con el abogado, a la necesidad de encontrar una nueva vivienda. A la hora del almuerzo Roberto trajo información. Sebastián Ruiz, 39 años, propietario del fondo de inversión Capital Group. Soltero, divorciado hace unos 3 años. En ciertos círculos es conocido como decirlo, amante de la compañía femenina. Es decir, ¿un mujeriego? Pues sí. Y prefiere a las mujeres casadas. Reputación correspondiente. Alejandro asintió. El cuadro se volvía aún más desagradable. Carmen se había liado con un hombre para quien el romance con la mujer de otro era un entretenimiento habitual. Gracias por la información. Alejandro, si es algo serio, puedo ayudar. Tengo abogados conocidos, si hace falta. Posiblemente haga falta. Después del trabajo Alejandro no fue a casa, sino al abogado que le había recomendado Roberto. Un hombre mayor con barba gris escuchó la historia con calma, tomando notas en un cuaderno.
La situación es estándar, dijo. Divorcio por causa de infidelidad, división de bienes gananciales. ¿Tiene pruebas de la infidelidad de su esposa? Los vi juntos en el restaurante. Se besaban. Entiendo. ¿Hay testigos? Todo el restaurante vio cómo le eché vino en la cabeza. El abogado sonrió. Emotivo, pero poco inteligente. Sin embargo, el hecho está establecido. Prepararé los documentos, dentro de una semana se puede presentar en el juzgado. Alejandro llegó a casa hacia las 8 de la tarde. Carmen no estaba, pero tampoco se veían sus cosas. Recorrió las habitaciones, los armarios medio vacíos, habían desaparecido su cosmética, joyas, objetos personales. En la mesa de la cocina había una nota: Alejandro, he hecho lo que pedías. Pero esto no es el final. Lucharé por nuestra familia. Te amo. Carmen. Arrugó la nota y la tiró a la basura. Los días siguientes transcurrieron en trámites. Presentación de documentos de divorcio, búsqueda de nuevo apartamento, notificación a los bancos del cambio de estado civil. Alejandro desmontaba metódicamente su vida en común pieza a pieza. Lo más desagradable fue la conversación con su suegro. Lebedev vino a verle a la oficina, parecía desconcertado y envejecido. Alejandro, necesitamos hablar, dijo, acomodándose en el sillón. Carmen me ha contado vuestras desavenencias. Pedro Vasilievich, esto no son desavenencias. Esto es una infidelidad. Entiendo que estés disgustado. Pero quizás deberías intentar reconciliaros. Piensa en los años que habéis vivido juntos. He pensado en esos años toda la semana. Ahora entiendo que los últimos meses vivía con una persona extraña. Alejandro, las familias pasan por crisis. Es normal. Lo importante es el deseo de superarlas. Pedro Vasilievich, su hija ya hizo su elección. Yo simplemente tomo nota. Lebedev se calló, mirándose las manos. ¿Y si pide perdón? ¿Si rompe con ese hombre? Demasiado tarde. La confianza no se restablece. Eres muy categórico. Soy realista. Carmen me mintió durante meses, planificó citas con su amante, compró ropa interior nueva para él con mi dinero. Esto no es una debilidad momentánea, es una elección consciente. El suegro se levantó, pareciendo aún más envejecido. Qué pena. Esperaba que fueras más comprensivo. Pedro Vasilievich, comprendo más de lo que usted piensa. Adiós. Después de la marcha del suegro, Alejandro sintió un extraño alivio. Se había roto el último vínculo con la vida anterior. Ahora podía empezar una nueva. El nuevo apartamento lo encontró en un barrio prestigioso, 3 habitaciones, con buena reforma y vistas al parque. Caro, pero se lo podía permitir. Se mudó del nido familiar sin pena. El divorcio transcurrió rápido y civilizadamente. Carmen no disputó sus exigencias, aceptó la división de bienes. En la última sesión del juzgado parecía pálida y adelgazada, intentaba captar su mirada, pero él miraba más allá de ella. Cuando el juez anunció la disolución del matrimonio, Alejandro solo sintió cansancio. 12 años de vida habían terminado oficialmente. Pasaron 6 meses. Alejandro se instaló en el nuevo apartamento, se acostumbró a la vida de soltero, empezó a dedicar más tiempo al trabajo y al deporte. De vez en cuando se veía con mujeres, pero no llevaba a nada serio. Roberto mencionó una vez que había visto a Carmen en un centro comercial, no tenía buen aspecto, probablemente bebía. ¿Y qué pasa con ese tipo, Ruiz? Preguntó Alejandro más por curiosidad que por celos. Ah, ¿no lo sabías? La dejó. Se encontró una nueva dama casada. Tiene ese sistema, en cuanto la mujer se divorcia, pierde el interés. Alejandro asintió. Lógico. Ruiz cazaba fruta prohibida, y cuando la fruta se volvía disponible, perdía el atractivo. Un sábado entró en un café cerca de casa, un sitio tranquilo, con buen café y mínimo de clientes. Se instaló en una mesa junto a la ventana con el periódico y un café con leche. ¿Alejandro? Levantó la vista y vio a Carmen. Estaba de pie junto a su mesa, sosteniendo una taza de café en las manos. Tenía peor aspecto que 6 meses atrás, había adelgazado, envejecido, en sus ojos había cierta desorientación. Hola, dijo neutralmente. ¿Puedo sentarme? ¿Un momento? Alejandro señaló la silla libre.
Carmen se sentó enfrente, puso la taza y se quedó inmóvil, como si no supiera por dónde empezar. ¿Qué tal?, preguntó finalmente. Normal. ¿Y tú? Difícil. Intentó sonreír. Pero eso no importa. Alejandro, quería decirte, me he dado cuenta de que cometí un error terrible. Ya veo. Con Sebastián todo terminó. Él no era la persona que yo creía que era. Lo siento por ti. Alejandro, sé que no tengo derecho a pedirlo, pero ¿no podríamos intentar empezar de nuevo? He entendido muchas cosas durante estos meses. Alejandro dejó el periódico y la miró atentamente. Ante él estaba sentada la mujer a la que una vez amó, con la que vivió 12 años. Pedía perdón, una nueva oportunidad. 6 meses atrás quizás habría sentido lástima, deseo de ayudar. Ahora solo sentía tranquilidad. Carmen, dijo en voz baja, yo también he entendido mucho durante este tiempo. ¿Y qué has entendido? Que somos personas diferentes. Que tenemos ideas diferentes sobre la fidelidad, la honestidad, la familia. Y que eso no se puede arreglar. Pero nos amábamos. Posiblemente. Pero el amor sin confianza no es familia, es imitación de familia. Carmen bajó los ojos, giró la taza entre sus manos. ¿Entonces no tenemos futuro? Tú tienes futuro. Encuentra a alguien a quien puedas ser fiel. Y déjame en paz. Se levantó de la mesa, dejó dinero por el café y cogió la chaqueta. Alejandro, espera. Que tenga suerte, Carmen. Alejandro salió del café sin mirar atrás. En la calle era un día soleado de primavera, la gente iba con prisa a sus asuntos, la vida continuaba. Su vida también continuaba, sin dramas, sin mentiras, sin traición. Caminó por la calle pensando que durante estos 6 meses no había lamentado ni una sola vez la decisión tomada. El divorcio no había resultado una tragedia, sino una liberación. Liberación de la necesidad de cerrar los ojos ante la mentira, fingir que no pasaba nada, vivir con una persona en la que no se puede confiar. Por delante había una nueva vida. Quizás en ella habría lugar para el amor, verdadero, honesto, sin secretos ni infidelidades. O quizás viviría solo, pero en paz consigo mismo. Alejandro se desvió hacia el parque, donde las hojas jóvenes de los árboles brillaban al sol. La primavera era tiempo de nuevos comienzos. Y él estaba preparado para ellos. El pasado quedó en el pasado. 12 años de matrimonio terminaron en el restaurante de un hotel caro, y la nueva vida comenzó en un día soleado de primavera, cuando se negó a volver con la mujer que lo había traicionado. Fue la decisión correcta. La única decisión posible para una persona que valora la honestidad más que la comodidad, la dignidad más que la costumbre. Alejandro caminó por la avenida del parque sin mirar atrás.